Bendecido día tengan, hermanos. Les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Es un gusto verdaderamente saludarles. Que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Hermanos, hoy seguimos con el ciclo de videos querigmáticos. Hoy el tema se llama Jesús está vivo. Vamos a reflexionar acerca de la resurrección, de la alegría de la resurrección, de la fuerza de la resurrección en el cristiano. Hacemos un poquito de memoria de lo que vimos el tema pasado. El tema pasado hablábamos sobre la salvación y la liberación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Esta liberación y esta salvación que se manifiesta a nosotros a través de su muerte y de su resurrección. Por eso trataremos de encontrar el valor verdadero para el cristiano de la resurrección. Cómo esa resurrección de Cristo nos debe de transformar verdaderamente. Nos debe de hacer personas nuevas, con un nuevo pensamiento, un nuevo criterio, y además debe ser nuestro motor para llevar la buena nueva a todos. Eso que nosotros vamos encontrando, que hemos encontrado, que es la paz, el amor, la misericordia de Dios y que nos da felicidad, es necesario que los demás hermanos también lo encuentren. Por eso, la resurrección a los cristianos nos debe de impulsar, nos debe de mover, debe ser nuestro motor de esperanza. La esperanza nuestra es la resurrección, la vida más allá de esta vida, esa vida que nos ofrece Cristo. Miren, vamos a empezar el tema leyendo el libro de Daniel, capítulo 3, versículo del 87 y posterior del 89 al 90. Dice la palabra de Dios: santos y humildes de corazón, alábenlo y ensálcenlo eternamente, porque Él nos ha arrancado del infierno, nos ha salvado de manos de la muerte, nos ha librado del horno ardiente, de ardientes llamas, y nos ha sacado de en medio de ellas. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Palabra de Dios. Como vemos, hermanos, esta es la salvación que nos trae nuestro Señor. Ya se prefigura en el Antiguo Testamento y nos habla a nosotros. Dice, santos y humildes de corazón. Santos no porque lo seamos en sí, por nuestros propios méritos, sino porque nos hemos adherido a Cristo y buscamos esa santidad a la cual todos estamos llamados. Dice, humildes de corazón, alábenlo y ensálcenlo eternamente. Alabemos al Señor porque nos ha traído la salvación, porque nos ha traído poder tener acceso al cielo, nuevamente en esa reconciliación con Dios Padre. Ensálcenlo eternamente. ¿Qué es eso de ensálcenlo eternamente? Hablemos de sus cualidades, de sus prodigios, de lo maravilloso, grandioso, de lo que Él es. No podemos realmente nosotros como humanos poder calificar a Dios, porque a Dios no lo puede calificar nadie. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es lo suficientemente capaz como para describir a Dios en su totalidad. Si nosotros pudiéramos describir a Dios en su totalidad, entonces Dios dejaría de ser Dios, porque quiere decir que nosotros le hemos comprendido en su totalidad y somos iguales a Él, y eso no es así. Pero sí, nosotros debemos de hablar de Él, lo maravilloso que ha sido con nosotros, con nuestra familia, en nuestra ciudad, nuestro pueblo, con nuestros hermanos, con todos. La creación, lo maravilloso que ha puesto para que nosotros administremos la naturaleza, todo. Ensalcemos al Señor porque es misericordioso y porque nos ha traído la salvación, porque Él nos ha arrancado del infierno.
¿Se acuerdan ustedes en Mateo 16-18 donde dice que a su iglesia no la destruirán ni los poderes del infierno, ni los poderes del mal? Nada la podrá destruir. Dice, nos ha arrancado del infierno. Al seguir a nuestro Señor en su camino, en su verdad y en la vida que nos ofrece, Él nos ha arrancado del infierno, de las manos de la muerte, de ese precipicio que para nosotros pudiera significar la muerte, deja de existir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ha vencido a la muerte y se ha levantado en su gloria. Entonces, junto con Él, vamos nosotros, porque le creemos, porque nos adherimos a Él, renacemos con el bautismo. Nos ha librado del horno de ardientes llamas y nos ha sacado de en medio de ellas. ¿Se acuerdan ustedes en los pasajes bíblicos donde dice que la cizaña pues será amontonada y tirada al fuego eterno? Y así hay varios pasajes bíblicos que hablan de eso. Entonces dice, sigues a Cristo, sigues su verdad, te adhieres a Él, transforma tu vida, entonces ya no irás a ese horno de fuego ardiente, porque Él nos ha sacado de ahí. Con su muerte y su resurrección nos hemos redimido con la ofrenda verdadera a Dios Padre. La única sangre valiosa, por así decirlo, valiosa en su totalidad del Santo de Santos, que ha sido ofrecida a Dios Padre. Y Él se ha ofrecido para salvarnos a nosotros. Entonces, ahí, en la fuerza de la resurrección, en la fuerza de la muerte de nuestro Señor y la resurrección, nosotros debemos de encontrar nuestro motor. Debemos de encontrar eso que nos empuja a caminar en el camino de Cristo, en la verdad de Cristo, en la vida que Cristo nos ofrece y a la vez llevarla a nuestros hermanos. Así como ahora nosotros nos sentimos alegres, que el corazón nos arde porque hemos ido encontrando el amor de Dios, la misericordia de Dios, donde Dios no nos pide cuentas, sino lo que nos dice que creamos en la buena nueva, que nos convirtamos y que creamos en la buena nueva, sin pedirnos cuentas, desde luego. Tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho, tenemos que verdaderamente abrir nuestro corazón, y en ese abrir de nuestro corazón el Señor nos va transformando, ¿sí? Es la fuerza de la resurrección. Pero la resurrección, hermanos, es muy difícil a veces de entender para nosotros, y lo fue para sus discípulos. Si ustedes recuerdan, en el tema anterior leíamos el pasaje bíblico en los discípulos de Emaús, que le contaban a Jesús que las mujeres habían ido al sepulcro y no habían encontrado al maestro, y que hubo una aparición de ángeles y les habían dicho que para qué lo buscaban ahí si él estaba vivo. Entonces ellos como que no creían eso, y dice, y también fueron uno de los nuestros, de nuestros hermanos, dentro de esos estaba Pedro, fue y vieron y efectivamente no estaba el cuerpo del Señor, pero aún así ellos no creyeron, tanto que no creyeron que empezaron a caminar en sentido contrario, como lo veíamos. No entraba en su mente, en su corazón, todo esto que estaba pasando, ¿sí? Entonces nosotros debemos verdaderamente poner nuestra fe en Cristo, para que podamos entender, para que Él nos abra el corazón y poder entender todas las cosas que Él nos va diciendo y nos va guiando en esta vida para la vida futura. ¿Recuerdan ustedes que en el credo decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro? En eso creemos, hermano. Eso nos da fuerza. Las promesas de Cristo, porque lo dijo y lo cumplió. Él es el primogénito de todos. Ha resucitado. Él ha resucitado verdaderamente. Y entonces ahí es donde nosotros podemos decir con una fe firme, Cristo está vivo. El Señor ha resucitado. Poderlo decir verdaderamente, hermanos. Como dice Lucas 24:34, estos mismos discípulos que descubren al Señor al momento que parte el pan en el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús, van corriendo a decirle a los hermanos que están en Jerusalén, se regresan y
en Lucas 24:34 dice, es verdad, el Señor ha resucitado. Así deberíamos de decir nosotros. Verdaderamente el Señor ha resucitado, ha cumplido lo que ha dicho. Y si cumplió eso, cumple todo, porque Él es Dios. ¿Cómo vamos nosotros envolviendo nuestro pensamiento con la verdad de Cristo? Y eso verdaderamente nos va llenando, nos va moviendo, hermanos. Si nosotros no creemos en la resurrección, si nosotros no creemos que Cristo es la resurrección y la vida, si nosotros no creemos que Cristo es el pan vivo bajado del cielo, si nosotros no creemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si nosotros no creemos en Cristo, no tendremos vida en nosotros. Hay que comer el pan de vida, hay que creerle a Cristo en todo. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, nos dice, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. San Pablo es claro. Si ustedes y yo, cristianos, no creemos en la resurrección, no creemos en el testimonio de los apóstoles, si no creemos en el testimonio de la iglesia que ha resguardado la verdad durante ya casi 2000 años, entonces, hermanos, apagamos la luz, apagamos la cámara, dejamos de transmitir y nos vamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no sirve para nada, porque no le hemos creído a Cristo. Nuestra fe es vana, o sea, no sirve. Necesitamos verdaderamente creer en lo que Cristo nos está diciendo. Por eso dice San Pablo, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido. La predicación de los sacerdotes, de los evangelizadores, de todos aquellos que nos llevan la palabra en la doctrina verdadera de la Iglesia Católica, no tiene sentido si nosotros no creemos en la verdad de la resurrección, si nosotros no creemos que Cristo ha vencido a la muerte. Cuando nosotros creemos esto, entonces sí, nuestra fe es firme, nuestra esperanza es verdadera. Pero si no, nuestra fe es vana, no tiene sentido. Por eso es necesario que, aunque parezca imposible, hermano, aunque sea difícil de creer, nosotros verdaderamente creamos en la resurrección. Debemos creer en la resurrección. Es parte del premio, es parte de esa vida nueva, es parte de aquello que nos mueve. Como cristianos, habrá otras personas de otras religiones que obviamente, musulmanes, budistas, hinduistas, todos ellos que no creen en la resurrección, pero ellos tampoco han tenido acceso a lo que usted, hermano, hermana, amigo, y yo tenemos acceso. ¿Cuál es? La buena nueva, el evangelio del Dios verdadero. Por eso es necesario que nosotros, una vez entendido no aquí, sino en el corazón, vayamos a llevar el evangelio a toda criatura, dice el Señor. Vayamos, salgamos, esa alegría que tenemos de habernos transformado, que el Señor nos haya moldeado nuevamente y dejado ahora sí que nuevecitos para salir a llevar su palabra. Debemos de transmitir esa luz verdaderamente, hermano, porque si no creemos en la resurrección, si no creemos en esas verdades de Cristo, pues entonces nosotros empezamos a creer en cosas erróneas, cosas que no son. ¿Cuántos de ustedes y yo mismo podemos estar creyendo en los horóscopos? Podemos estar creyendo en los programas, esos de los charlatanes que pasan en la radio, esos charlatanes que pasan en los medios de comunicación, que supuestamente te traen bondades, te traen amarres y te traen no sé cuánta barbaridad y media. Creemos cosas que no son, o algunos otros creemos en fantasmas, creemos en apariciones demoníacas, y no es que no existan, claro, sí existen, pero cuando nosotros
nos adherimos verdaderamente a Cristo y ponemos nuestra confianza en Él, entonces esas cosas para nosotros no tienen sentido. ¿Por qué? Porque mi corazón le pertenece a Cristo, mi mente le pertenece a Cristo, mis sentimientos, todo mi ser le pertenece a Cristo, al Señor de señores. Entonces todo lo demás a nosotros no nos importa, hermano, ¿sí? Pero tenemos que fortalecer nuestra fe y cimentarnos sobre roca firme, y esa roca firme es Jesús, en todas las promesas de Jesús. Miren, les voy a contar una historia, porque muchas veces nosotros podemos decir, ay, sí, ¿cómo voy a creer en todo eso? Mira cómo me está yendo en la vida, mira cómo me va económicamente, mira cómo me va con mi familia, mira, he perdido amigos, he perdido familiares. Bueno, para nosotros eso es una desgracia, estamos solos. Vamos a tratar de analizar con una historia de la vida real, como decía un programa en la televisión. La historia es de Manuel Lozano, cariñosamente se le decía Lolo. Él era un español que muy joven le dio una enfermedad progresiva, una parálisis progresiva. La historia la voy a hacer muy cortita, pero ustedes pueden buscarla y verdaderamente es una historia muy hermosa. Él, más o menos como a los 20, 23 años, empieza a tener parálisis progresiva, es decir, primero una mano, luego todo el brazo, luego las piernas, y así se le iba paralizando el cuerpo. Pero las personas que lo conocieron, porque pues él ya falleció hace un muy buen tiempo, las personas que lo conocieron dicen que era maravilloso platicar con él. Cuando uno platicaba con él, dicen estas personas que tuvieron la fortuna de conocerlo, se llenaba uno de alegría. Verdaderamente era, pues cómo lo podemos decir, a gusto platicar con él, pues no las aventuras, sino las anécdotas o las cosas que él tuviera que platicar, la platicaba con una pasión que a uno le llenaba. Pero podemos decir, ¿cómo es posible? Si él quedó postrado en una silla de ruedas, donde ya no podía mover su cuerpo. Pues sí, fue posible, y tanto que fue periodista, y estando en esa condición, escribió algunos libros. Imagínense nada más. Y nosotros decimos que estamos imposibilitados para hacer cosas. Él verdaderamente se pudiera pensar que perdió su libertad. Mas sin embargo, todos los que lo conocieron dicen, no, si es que él es más libre que yo. Tiene un espíritu, tiene un no sé qué, decían, una luz verdaderamente, que se le ve libre. Y yo que tengo posibilidades de moverme, la libertad de ir a donde yo quiera, no doy ese testimonio, no reflejo esa luz. Él tenía un secreto, hermanos. Secreto número 1. Amaba a su Santa Madre Iglesia Católica. Secreto número 2. Amaba a su Santísima Madre María. Y secreto número 3, y el más importante, amaba la Santa Eucaristía, a Cristo, a Jesús nuestro Salvador. Lo amaba. Él no había día que no tomara una misa, una Santa Eucaristía, porque él quería comulgar, estar en comunión con su Señor. Y eso le daba la fuerza, hermanos, porque verdaderamente había entregado su sufrimiento, todo eso que lo tenía pues postrado a los ojos de los demás. Para él era una libertad. Verdaderamente el Señor le había dado la libertad de poder encontrar en el sufrimiento la purificación. Lolo, como cariñosamente le decían sus amigos, es Manuel Lozano, aceptó, hermanos, subirse a la cruz, acompañar a Cristo en la cruz. Eso le daba la felicidad,
de saber que era digno de subirse a la cruz de Cristo. Y él esperaba la recompensa de las promesas de Cristo. Cuenta también la historia que él, un día que fue a Lourdes a visitar a nuestra Madre Santísima, él llega y le dice, llega como peregrino, pues lo tiene que llevar. Y llega con esa enfermedad progresiva, que a los ojos de todos es un esclavo de esa enfermedad. Y él llega con una gran alegría porque iba a ver a su Madre Santísima, le iba a visitar. Y miren nada más, le voy a leer palabras textuales de lo que él dijo. Te ofrezco la alegría, la bendita alegría te la ofrezco, Madre mía. Miren nada más, alegría en una silla de ruedas, alegría cuando no te vales por ti mismo, alegría cuando tu cuerpo deja de moverse y tu cerebro está trabajando, tu corazón está trabajando, pero para muchos eso es esclavitud. Y él dice, no, alegría, la alegría de la resurrección, la alegría de saberme amado por Cristo y la alegría de que Él me considera digno para subirme a la cruz y algún día, cuando Él me llame, pueda yo ir a donde Él. Fíjense nada más, qué fuerza de fe, qué fuerza de esperanza. Verdaderamente su esperanza estaba en las palabras de Cristo. Pues a eso es lo que nos invita Cristo, a descubrir esa fuerza en su muerte, pero no nos quedemos ahí, y en su resurrección, porque en la resurrección Jesús, nuestro Señor, ha vencido a la muerte. Y ya para terminar con la historia de Lolo, miren nada más hasta dónde el Señor, los que se humillan serán ensalzados, los que se humillan serán levantados. Fue beatificado el 12 de junio de 2010 por el Papa Benedicto XVI. Nada más y nada menos, hermanos. Él aceptó la humillación que la enfermedad y todo eso estaba sintiendo, se le estaba dando, y entonces el Señor le levantó, el Señor verdaderamente lo ensalzó. Al que se humilla será ensalzado, tanto así que lo ha llevado a los altares. Lo fue beatificado, es un beato. Y yo me imagino, ahorita realmente no recuerdo la historia, me imagino que él pues está en el proceso también, a veces un poco largo, de ser santificado, no lo sé. Eso no, esa parte de la historia la verdad no me la sé bien. Pero bueno, volviendo a la historia de Lolo, del beato Lolo Manuel Lozano, nosotros nos debemos de preguntar, ¿cómo este hombre, estando en silla de ruedas, y no solo eso, sino no poderse mover y cada vez ir perdiendo más la movilidad, podía ser tan feliz? No le reclamaba nada a la vida, no renegaba de lo que él sentía, no vivía deprimido, vivía alegre. Ahora sí que su luz verdaderamente envolvía, porque era la luz de Cristo. Él era el candelabro, pero la luz de Cristo la reflejaba, porque la había aceptado, la había levantado para que la luz irradiara verdaderamente. Por eso las personas que se acercaban a él, ellos decían, bueno, ¿cómo se puede platicar tan bonito con esta persona? ¿Cómo puede uno animarse si llegas todo achicopalado, creyendo que tus problemas son graves? Platicas con él y sales otra vez levantado, porque él era la luz de Cristo. Entonces él encontró la alegría de la resurrección, esa bendita alegría que nos da fuerza y que con el tiempo, al ir fortaleciendo nuestra fe, se convierte en felicidad, verdaderamente en felicidad. Entonces,
es necesario, hermanos, que nosotros vayamos leyendo las Escrituras, las vayamos reflexionando, vayamos entendiendo quién es Jesús, cómo Él camina con nosotros siempre, está pendiente de nuestras necesidades, cómo Él ha pagado un precio muy alto por nuestra salvación, por nuestra libertad, en ese amor de Dios mismo. Él es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, cómo en esa misericordia Él se entrega como ofrenda al Padre para nuestra salvación. Eso debe de tener, hermano, una vez que lo entendemos, eso debe tener un valor incalculable. No tiene un valor monetario, no tiene un valor. Pueden poner ustedes todas las cosas del mundo una sobre otra y nunca le pagaríamos a Cristo el haberse ofrecido para salvarnos, ¿sí? Miren lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 del 36 al 48. Dice: mientras estaban hablando de todo esto, Jesús estuvo en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme. Y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Pues miren, hermanos, cómo aquí el Señor, aunque ya sabemos de la resurrección, ya sabemos de sus promesas, a veces nos desconcertamos y andamos creyendo otras cosas, como decíamos hace rato. Pero el Señor nos dice: esto tenía que pasar, esto tenía que pasar. ¿Para qué? Para que al tercer día resucitara el Mesías de entre los muertos, resucitara Jesús, nuestro Salvador, de entre los muertos al tercer día. Y si ustedes se recuerdan, por allá los discípulos de Maús decían que ya habían pasado 2 días y ellos ya se iban todos desconsolados, ni siquiera esperaron el tercer día. Y dice: y yo ya se los había dicho, esto se lo dije cuando yo estaba con ustedes. ¿Qué quiere decir? No le prestamos atención a Jesús. Por eso es necesario que le prestemos atención, decirle: sí, maestro, enséñame. Pero que no solamente pedirle, que no solamente se nos quede en nuestra cabecita, sino que baje al corazón. Entonces dice: todo tenía que pasar, todo tenía que pasar. Y ahora que ya han entendido que la resurrección es verdadera, y dense cuenta que cuando el Señor se aparece entre sus discípulos, está todo cerrado, porque ellos tienen temor de los judíos y de los soldados de los judíos y todo ello, no los fueran a apresar. Dice que está todo cerrado y el Señor se hace presente ante ellos. Es decir, bueno, si resucitó en espíritu, pues podría ser lógico que apareciera, que atravesara la pared.
Pero dice, para que no crean esto, dice el Señor, para que ustedes no anden inventando cosas, tóquenme, miren, soy yo. Y si aún no creen que soy yo verdaderamente, vamos a comer. Y se pone a comer como cualquier cristiano. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no conocemos la resurrección. Sabemos que vamos a resucitar en algo semejante a Cristo. No vamos a ser como Cristo, semejante. ¿Qué quiere decir? Posiblemente vamos a compartir la sustancia divina. No es que no sabría cómo explicarlo, hermano. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó por nuestra carne y luego murió. Sin embargo, Jesús, Dios, puede hacerse carne, comer con ellos y a la vez aparecer y desaparecer. Algo que nos puede dejar desconcertados como a ellos, ¿no? Pero dice, esto tenía que pasar y ahora hay que proclamar en el nombre de Cristo la buena nueva, llevarla a todas las naciones, que todos se conviertan, empezando por Jerusalén, dice, es como, ahora sí que como una ondita, ¿no? Irse expandiendo, y ya en 2000 años, la palabra de Dios prácticamente ha llegado a todos los rincones de la tierra, todas las naciones. En el versículo 48 nos dice, ustedes son testigos de todo esto. Pudiéramos decir, bueno, sí ellos, porque pues ellos estaban ahí en ese momento, hace casi 2000 años, pero ¿y yo? El Señor nos tiene una respuesta para nosotros que a veces como que dudamos, eso fue hace casi 2000 años. Hoy, ¿cómo puedo ser testigo si yo me apego a lo que es la palabra testigo? Es que alguien que vio algo, ¿cómo puedo atestiguar que yo vi lo que pasó? ¿Cómo puede ser si yo no estaba? Dice el Señor, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, del 28 al 29, cuando se les aparece el Señor y Tomás dice, no, yo no lo creo hasta que no meta los dedos en la llaga de sus manos y en un costado, yo no lo voy a creer. Tomás no estaba, el Señor ya no estaba, ya se había ido. Cuando le contaron a Tomás y él dijo no, y recuerden que se le vuelve a aparecer y le dice a Tomás, ven para acá, ¿tú crees que yo no lo sé todo? ¿Tú crees que no sé lo que tú dijiste, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo? Claro que lo sé, pero ven para acá. Soy yo, checa que soy yo. Y él en San Juan 20, 28, 29 dice, Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Tomás se vence y dice, sí te creo. Tú eres mi Señor y mi Dios. Tú eres Dios. Te creo. Y dice el Señor en el versículo 29, Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Ahí es donde podemos decir, sí, que Tomás lo vio porque creyó hace 2000 años. Felices los que no han visto, pero creen. Ahí entramos nosotros, hermanos. Ahí entramos nosotros. Felices los que no han visto, pero creen. Nosotros creemos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, porque sabemos que Cristo es Dios, Él no miente, Él es eterno y sabemos que lo que está escrito en su santa palabra es verdad. Y es como si nosotros estuviéramos en ese momento atestiguando lo que está pasando. Por eso somos testigos. Felices los que no han visto. Usted y yo no lo vimos, pero creen. ¿Qué quiere decir? No lo viste, pero crees, o sea, tu fe es más grande, porque no necesitas ver. No necesitas ver a Cristo en la Santa Eucaristía. A los ojos parece pan, pero nosotros sabemos, felices nosotros que no vemos, pero creemos, Él está presente en el Santísimo Sacramento del altar, en cuerpo, alma y divinidad. Todo Cristo en nosotros, delante de nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los que no han visto, pero creen. Ahí entramos nosotros, hermanos, y nosotros somos testigos de Cristo. Somos soldados de Cristo. Defendemos la fe verdadera de su santa iglesia.
Entonces, pero nosotros al defender, al ser testigos, al creer, eso nos mueve la resurrección, saber que el Señor verdaderamente resucitó y se hace presente en algo que nosotros no conocemos. Como yo le decía hace rato, no pudiera yo llamarle, yo en lo personal, ahorita no recuerdo cómo le llama la iglesia, pero yo podría llamarle la sustancia divina. Y pongo la palabra sustancia porque desconozco cómo es verdaderamente, cómo es que se puede aparecer, donde está todo cerrado, pero cómo es que él puede ser carne, cómo puede comer y nuevamente desaparecerse. Ahí no me meto en esas cosas. Digo, Señor, te creo, verdaderamente te creo, no necesito más, te creo, Señor. Entonces, esa creencia, esa confianza, esa esperanza en Cristo es lo que nos mueve a llevar a los demás hermanos la buena nueva. Como dice el versículo 47 de Lucas 24, debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Debemos de arrepentirnos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento y perdón. Dice, arrepiéntete, dice el Señor, de todo, de todo. Yo no te voy a pedir cuentas, pero necesito que te arrepientas para que yo te pueda otorgar el perdón. Y entonces sí, dar testimonio de cristiano, ser una nueva persona y llevar esa alegría, esa felicidad en la resurrección a todos los demás. Y podemos decir verdaderamente sin pena, sin importar que los demás se burlen, lo que no crean, que se burlen, decir, Cristo el Señor está vivo, ha resucitado. Pero verdaderamente, hermano, ¿por qué? Porque le creemos, porque hemos comprendido que en su infinito amor, en su misericordia, como decía el libro de Daniel, nos ha sacado del infierno, nos ha liberado de las manos de la muerte y debemos de ensalzarle y alabarle eternamente, porque el Señor es misericordioso. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 40 al 42. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y durante todo el día no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús, el Mesías, ya sea en el templo o por las casas. Una vez que nosotros entendemos quién es Jesús, lo que nos ofrece, lo que nos da, a lo que tenemos derecho, entonces no nos importa nada, hermanos. Debemos de analizarnos ahí. Si yo digo, hoy no voy a ir a evangelizar porque está lloviendo, o hoy no voy a ir a evangelizar porque hay mucho sol, pues a lo mejor me voy a deshidratar, y empiezo a meter un montón de pretextos. Debemos de ver si verdaderamente le estamos creyendo a Jesús, porque a los apóstoles los azotaron, por así decirlo, los castigaron, porque andaban proclamando el Evangelio, la salvación que Cristo nos trae. Y dicen ellos que se salieron muy contentos. Ahora sí, seguimos, porque dice, por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Usted y yo debiéramos de alegrarnos cuando nos dicen, tu Dios no existe. Sí existe, y que Dios te bendiga. No me interesa lo que tú digas. Que andas allá por la calle llevando disque la palabra y así, perdiendo el tiempo nada más. Que Dios te bendiga. Mi Señor está vivo. Sí existe Dios. Él está conmigo. Su amor se derrama en mí. Él está siempre a mi lado, acompañándome. Entonces, así como los apóstoles, nosotros debemos de tener esa fuerza en la resurrección. Desde luego, ya aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ya el Espíritu Santo se les ha dado. Ya, porque Pentecostés
se describe en el capítulo número 2, en el número 2 de Hechos de los Apóstoles. Y usted que ya fue bautizado, usted que ya hizo su comunión, usted que ya hizo su confirmación, ya tiene la fuerza del Espíritu Santo en sí. Los dones le han sido dados, se ha fortalecido y aparte cree en las promesas de Cristo, por eso cree en el Señor. Usted tiene la fuerza, hermanos, para llevar el Evangelio a toda criatura y cumplir con lo que el Señor nos dice. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Llevemos la palabra a todos, seamos sus testigos, para que así felices los que no han visto, pero creen. A través de usted, a través de mí y a través de los que siguen, porque nosotros caducamos. A lo mejor mañana ya no estemos, pero dejamos la semillita que es la palabra y siga creciendo el reino de Dios y que la luz de Cristo siga extendiéndose sobre todos aquellos que necesitan a Dios, que necesitan la palabra, que necesitan entender que es la salvación y que es la resurrección, por qué Cristo murió y por qué debemos estar alegres, porque Él resucitó. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 4, aquí hay otro testimonio también. Dice: Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Empezando por Jerusalén, pues ya los empezaron a perseguir. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Palabra de Dios. Miren nada más. Saulo, quien después se convierte en Pablo y es uno de los apóstoles más aguerridos, por así decirlo, defiende a capa y espada la doctrina de Cristo, perseguía a los cristianos. Esa historia pues ya la sabemos, ¿no? Y dice que los que ya se habían convertido en Jerusalén y muchos de ellos pues eran apresados porque Saulo ahí les estaba dando. Los apóstoles no se fueron, permanecen en Jerusalén, pero muchos, usted y yo vamos a suponer que nos vamos a otros pueblos, pero no nos vamos así nada más que porque sí, o no nos vamos nada más y ya me voy, no. A donde iban pasando, iban predicando, iban llevando el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que en su casa, en su trabajo, en cualquier oportunidad que usted y yo tengamos, debemos de proclamar el Evangelio, hablar de Dios, de sus maravillas. Bendíganlo y ensálcenlo eternamente, humildes de corazón. Esos santos humildes de corazón ensalcen al Señor y eternamente. Entonces nosotros debemos de hablar de sus maravillas, de quién es Jesús, la salvación que nos trae. Ciertamente cada vez que nos pidan cuenta de nuestra fe, también poder decir en lo que creo. ¿En qué creo? Eso es una profesión de fe que la decimos en el credo. Pues así decirlo, las 4 partes grandes del credo. Creo en un solo Dios Padre, creo en un solo Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo y creo en la Santa Madre Iglesia Católica. Las 4 partes que conforman el credo. Y bueno, ya ustedes pues ya se lo saben. Entonces, nosotros, así como los discípulos en Hechos de los Apóstoles, van dando testimonio, van expandiendo el cristianismo, así nosotros estamos llamados a que por la fuerza de la resurrección, por la alegría de la resurrección, por la alegría y la confianza que hemos puesto en las verdades de Cristo, también nosotros llevemos la buena nueva a todos, a toda criatura. No importa cómo nos traten, no importa lo que nos digan, no importa las condiciones del tiempo, no importa si nos señalan,
no importa. Así como ellos los azotaron, a Esteban hasta lo mataron y a los demás los persiguieron, los metieron a la cárcel, no importa. Por Cristo lo hago, porque creo en Él. Como dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, sino Cristo quien vive en mí. Esa fuerza me la da Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, ese es el tema de hoy, esa es la alegría que nos da la resurrección y poder decir, Cristo está vivo. En eso creo, que mi Señor se ha levantado entre los muertos, ha vencido la muerte, y ese precipicio que podría significar para mí la muerte deja de existir. Yo sé que algún día este cuerpo regresará al polvo de donde fue sacado, pero el espíritu es tomado por mi Señor, porque ya no hay abismo, simplemente es un tránsito entre esta vida y la otra. Cuando nosotros estamos chiquitos, como unos bebitos, bueno, más bien cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, nosotros nos sentimos a gustos ahí. Ahí comemos, ahí está calientito, nuestra mamá nos asesora su pancita, nos sentimos acurrucaditos, su corazón late a nuestro oído y nos mantiene arrulladitos, bien bonito. ¿Y qué pasa cuando el niño nace? Llora, se siente incómodo. ¿Por qué? Porque ha salido a un mundo nuevo que él desconoce y nadie allá adentro le había podido decir cómo era. Entonces, un lugar más frío, es más frío acá afuera, por mucho calor que haya, es más frío acá afuera que el vientre de nuestra madre. Es más ruidoso porque ya el cuerpo de nuestra madre ya no absorbe los sonidos, sino ahora oímos, sentimos el olfato, tacto, todo cambia. Y ese niño pues también se llena de temor. Y aparte, hermano, hay un doctor que le pega en su pompita, ¿no? Entonces imagínense. Pero a ese niño no hubo oportunidad porque no había manera de decirle lo que venía. A usted y a mí ya vino alguien, el maestro de maestros, el señor de señores, el rey de reyes, a decirnos lo que hay después. ¿Qué es lo que él dice? Voy a preparar las habitaciones porque la casa de mi padre, entramos todos y voy a regresar por ustedes. En eso yo debo de creer. Entonces yo debo decir, no, pues me toca la muerte. Señor, yo sé que tú me estás esperando. Que ese abismo que significa la muerte ya no existe porque tú la has vencido. Gracias, Señor. Agradezcamos al Señor, como dice Daniel, porque es misericordioso. Bien, hermanos, pues este es el tema. Jesús está vivo. Espero lo hayan disfrutado. Espero que cause inquietudes en su corazón. No por mis palabras, no por esta persona, sino porque Cristo quiere entrar a tu corazón y verdaderamente enseñarte el amor, enseñarte su misericordia, enseñarte que ha venido a liberarte. Un favorcito, hermanos, si está en su voluntad, denle like, compartan el video. En estos videitos tomen apuntes, escriban para que después ustedes puedan reflexionar en sus propias vivencias, las citas bíblicas, y vayan interiorizando la palabra de Dios y verdaderamente nos vayamos enamorando de Él. Bueno, hermanos, es un gusto haberles saludado. Que Dios les bendiga y que Mamita María les acompañe siempre.